Pedimos que seamos más sensibles a tu voz, a tu palabra, para poder poner en práctica todo y cada uno de los principios que pones en nuestra vida. Gracias a ti te damos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Esta última semana ha sido demasiado hermoso de cómo el Señor nos ha estado hablando a través de cada uno de los predicadores sobre los aspectos del fruto del Espíritu. Porque cuando leemos en Gálatas, nos habla sobre las obras de la carne, que es una lista bien larga, y nos habla de el fruto, es decir, el fruto del Espíritu, que tiene varios aspectos. Pero más de que poder decirlos por separado, necesitamos ejecutar todos estos aspectos del fruto del Espíritu en nuestra vida. Porque a veces pensamos del fruto y pensamos solamente en los frutos espirituales. La palabra nos enseña que debemos dar frutos dignos de arrepentimiento y debemos dar fruto de justicia, que es rectitud de conducta. De que esos frutos estén en nuestra vida. Porque el Salmo 1 nos dice que seremos como ese árbol plantado a corrientes de agua, donde sus frutos dan el momento oportuno y siempre está verde y su hoja no cae. ¿Cuánto queremos ser así en el Señor? Pero necesitamos poner en práctica todo y cada uno de estos aspectos. Voy a tomar como ancla para esta disertación un versículo que le gusta mucho a mi amada esposa, Hebreos 10:23, que dice: mantengamos sin fluctuar la confesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mantengámonos sin fluctuar. La Reina Valera dice: mantengámonos firmes sin fluctuar. Y el poder estar firme en el Señor no es solamente pararte así o anclarte en algo y esperar que te invistan las cosas. No. El ser firme en el Señor es el poder ejecutar cada uno de los principios que estamos recibiendo. Y las experiencias que nosotros vivimos no pueden ser más con referencia para otros. Porque hay algunos que dicen: no, que esto es fácil. Yo dejé la bebida así de rápido, dejé el cigarro. Si usted dejó algún vicio de manera rápida, esa no era su debilidad. Porque la debilidad es lo que continuamente estamos batallando. En 1 Corintios 10, del 2 al 13 nos dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, quien no os dejará ser probado más de lo que podéis. Antes bien, juntamente con la prueba, proveerá también la salida, para que podáis soportar. Es el Señor que pone en nosotros tanto querer como el hacer. Es tanto el Señor que nos da, que en medio de la prueba también nos da la salida. Pero a veces nos enfocamos tanto en las circunstancias que estamos viviendo que obviamos, no vemos la misma salida que el Señor ha puesto ante nuestras narices. Y necesitamos mantenernos firmes, porque en 1 Corintios 15, 58 nos dice: así que, mis hermanos amados, estad firmes, inconmovibles, abundando en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Debe haber en nosotros un sentir de querer agradar al Señor siempre. De poder poner por obra todo y cada uno de estos principios. El apóstol Pedro nos enseña que debemos crecer en el conocimiento del Señor. Pero ¿cómo vamos a crecer en el conocimiento del Señor? Leyendo, meditando de su palabra. Porque no solamente viene de la lectura, porque podemos leernos la Biblia de tapa a tapa, leer los 31.104 versículos conforme a Reina Valera. Pero si no accionamos ninguno de esos principios, por eso dice la palabra que la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Teoría sin práctica
simplemente es teoría. Necesitamos poner en práctica. Y cuando hablamos del fruto del Espíritu, ya el Señor vertió todo y cada uno de esos frutos en nosotros. Pero no es algo que el Señor te da para que gaste. Dice, Señor, te pido paciencia. Entonces pensamos, ya el Señor me dio la paciencia. Vamos a ver qué viene. Es más, algunos dicen, no pida paciencia porque te va a sobrevenir prueba. No, por el contrario. Siempre he dicho que un marinero se hace marino que en medio de una piscina. No, se hace marino en alta mar. Y nosotros debemos manifestar el fruto del Espíritu Santo a través del fragor de cada día, a través de las vicisitudes. ¿Y qué son las vicisitudes? Todas las circunstancias de nuestra vida. Lo bueno, lo malo, la abundancia, la escasez, la salud, la enfermedad. Porque no solamente decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Él soy más que vencedor. Pero no solamente es decirlo, es vivirlo. ¿Y cómo vamos a vivir nosotros eso? En medio de las circunstancias de cada día. Porque cuando nos habla de las obras de la carne, pensamos que es el enemigo que nos quiere echar varillas, es las circunstancias externas, es lo que me va a hacer tentar. Santiago, capítulo 1, versículo 14, nos dice que es la concupiscencia que está en nosotros lo que nos seduce y nos atrae. Y en el versículo 15 nos dice que cuando cedemos a la concupiscencia, ¿qué se produce? El pecado. Y el pecado, cuando se consume, produce muerte. Pero uno pensará, pero ¿qué? Yo he pecado y no me he muerto. Aquí hay algunas consecuencias que no son inmediatas. Hay consecuencias que son inmediatas, corto, mediano, largo plazo, y hay otras que son que no hay vuelta atrás. Entonces, cuando Adán y Eva desobedecieron, dijo el Señor, si comes de esta fruta, ciertamente, pero comió del fruto y se murió. No, comió del fruto y se hizo mortal. La muerte le llegó en su día. ¿Cómo estamos nosotros ejercitando los principios del Señor? Viene la gran pregunta, ¿somos comedidos o desmedidos? ¿Somos sobrios o incontinentes? Porque sobrio pensamos en aquel que no bebe, pero sobriedad significa equilibrio. Y ese equilibrio lo obtenemos en el Señor. Las obras de la carne, que es una lista bien larga, se resume en 3 tipos de corrupción. Corrupción sexual, corrupción espiritual y corrupción relacional. Corrupción sexual, inmoralidad sexual, impureza y lascivia. La corrupción espiritual, idolatría y hechicería. Corrupción relacional, hostilidades, contiendas, celos, iras, rivalidades, disensiones, sectarismo, envidia, borrachera y orgía. Y dice la palabra, y cosas tales como esa. Pero también nos dice la palabra que aquel que practica esto no heredará el reino de Dios. Necesitamos ejercer con el fragor de cada día el fruto del Espíritu. Porque si todo está bien, ¿cómo podemos saber si estamos firmes? Si no hay alguna adversidad, si nada nos inviste, si no viene enfermedad, ¿cómo podemos decir que somos sanos en Cristo Jesús? Si no viene la debilidad, ¿cómo podemos decir que somos fuertes en Cristo Jesús? Fruto del Espíritu. Son 3 relaciones. Las relaciones con Dios, amor, gozo y paz. Relación con los demás, paciencia, benignidad y bondad. Relación consigo mismo, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Recordar que somos vasos de barro, vasos frágiles.
y que tenemos un gran tesoro. Porque todo aquello que hemos decidido por Cristo fue depositado en nosotros la salvación. Fue depositado en nosotros el amor del Señor que fue derramado en la cruz del Calvario. Pero más que vasos necesitamos ser jarras. Dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. El poder manifestar todo ese amor para con otro a través de nuestra vida. Por eso, Pablo, en la segunda carta de los Corintios, capítulo 4, versículos 7 al 9, nos dice lo siguiente: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Para que el poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Por qué? Porque si nosotros está la autosuficiencia, dice, no, es que eso yo lo puedo. Es que eso yo lo puedo lograr. Entonces, ¿dónde está Dios ahí? Y a veces, como está la autosuficiencia, cuando pasa algo, alguna emergencia, Dios está de último lugar. Cuando ya no podemos hacer más nada, es que buscamos al Señor. Y tiene que ser al contrario. Cuando necesitamos algo, ¿a quién debemos ir? Al Padre. El buscar de su dirección, buscar de su sabiduría, para saber cuáles son los pasos necesarios a dar. Perdón. Sigue en el versículo, que estamos atribulados en todo, pero no angustiados. En apuro, pero no desesperados. Perseguidos, pero no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Que no importando las vicisitudes que estamos viviendo, el Señor está en nosotros. Hay una gran diferencia entre los discípulos del Señor y nosotros. Porque los discípulos del Señor estaban con el Señor. A su lado. Ahora el Señor está en nosotros. ¡Wow! Y una promesa que dice que nos acompañará hasta el fin del mundo. Dale gracias a Dios por ello. Cuando estamos en medio de las circunstancias, decimos atribulado pero no angustiado. ¿Qué es la tribulación? La presión que sentimos cuando nos vemos incapaces de responder a las circunstancias. La tribulación no depende de nosotros, pero no nos puede arropar la angustia. Y la angustia es el exceso de mañana. Estamos confiados porque puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él nos ha dicho que conforme a la prueba, Él también nos ha dado la salida. Nos podemos sentir oprimidos, pero no aplastados. En Él no seremos aplastados. Dice, en apuros, pero no desesperados. ¿Qué es el apuro? Es la búsqueda frenética de la salida cuando no sabemos qué hacer en medio de las circunstancias. Y el apuro es la carga emocional que nos genera la tribulación. Pero no nos puede arropar la desesperación. Porque dice la palabra, el débil diga, fuerte soy. Pero no solamente decirlo, el de vivirlo, tener la plena convicción de que el Señor nos lleva en el hoyo de su mano. De que Él pone en nosotros tanto querer como el hacer por su buena voluntad. En que Él nos fortalece día a día. Durante todo el día y hasta el final de nuestros días. Porque ¿qué te falta de sabiduría? Pide al Señor, que Él la dará en abundancia y sin reproche, dice la palabra. Podemos sentirnos perseguidos, pero no estamos desamparados. Ese acecho, la amenaza que percibimos cuando nos sentimos abrumados por las circunstancias. Podemos sentir que, wow, ya no hay salida. Nos podemos sentir entre la espada y la pared. Pero el Señor nos da de la fortaleza. El Señor nos da su compañía hasta el fin de nuestros días. También nos podemos sentir derribados. Pero en Él jamás seremos destruidos. Porque la derrota y la debilidad en exceso
se puede manifestar cuando nos sentimos caídos por el desánimo ante tantas cosas. Pero si decimos que Él es nuestra fortaleza, que Él es nuestro castillo, que Él es nuestro Salvador, y decimos, pero no accionamos, nada estamos haciendo. Por eso es importante el vivir una vida que agrade a Dios. Cuando hablamos del ministerio de la piedad, es que todo lo que hagamos, lo que digamos, incluso lo que pensemos, sea agradable al Señor. Por eso Pedro en su segunda carta nos da 8 ingredientes para perseverar, para estar firme. Porque a partir del versículo 3 nos dice, por cuanto todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido concedidas por su divino poder, mediante conocimiento pleno del que nos llamó por sus gloriosas proezas, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegarais a ser consubstanciales con la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Y qué es la concupiscencia? El deseo desenfrenado. El deseo desmedido que está en nosotros. No es culpa del enemigo, no es culpa de las circunstancias adversas, es de lo que hay en nuestro corazón. Hace unos días margariteños estaba en una de las fiestas de los nietos que tenemos. Y hablaba con una discípula, porque yo tengo una lucha, estoy luchando con el sobrepeso. Y ha sido difícil para mí. Pero la discípula me decía, papá, todo lo que hay aquí es con plomo. Es decir, todo tenía gluten. Yo decía, pero no importa. Yo le decía a otra persona, mira, el pan no es malo. Todo lo que está aquí, los cupcakes, los perros calientes, no es malo. Pero a mí me hace daño, soy alérgico. Está en mí, aunque es lo que más me gusta, está en mí ceder a lo que en esos momentos para mí es la tentación. Porque es la debilidad. Nosotros somos los que cedemos ante la tentación. No porque sea muy fuerte, porque dice la palabra que no hay nada que sea sobrehumano. Eso lo podemos soportar. Y el Señor nos da la fortaleza para que podamos soportar eso. Pero dale un fuerte aplauso al Señor. Pero estamos luchando con nuestra debilidad. A mí me costó el vocabulario cambiarlo. Fueron 3 años y tanto. El poder cambiar mi vocabulario. Y aquel que diga, yo hice esto rápido, no era su debilidad. ¿Con qué está batallando usted ahorita? Con el chisme, con la murmuración. Porque si usted algo de su líder no le gusta, o de su pastor, eso se llama murmuración. Y si lo comparte, eso se llama chisme. ¿Aló? Porque a veces estamos nosotros acostumbrados a ponerle medida a las cosas. No, es que esa es una crítica constructiva. Crítica es crítica. Uno dice, no, es una mentirita piadosa, es una mentirita blanca. Mentira es mentira. Porque ¿cuál es la diferencia entre matar o mentir? Para el Señor es lo mismo. Somos nosotros que le hemos puesto peso a las cosas. Entonces, el ministerio de la piedad es que nosotros agrademos al Señor, no por lo que te están viendo, no para tener una fachada. El Señor siempre te está observando. ¿Será que lo que hacemos, lo que decimos, es agradable al Señor? El Señor te puede elogiar, eso es lo que es bendición. Un bendecir. Por eso dice acá, así vosotros también poned toda diligencia. ¿Qué es ser diligente? Hacer lo que hay que hacer en el momento que hay que hacerlo. En añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento pleno de Jesucristo, Señor nuestro.
Porque el que carece de estas cualidades está ciego, teniendo cerrados los ojos, ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, procurad aún hacer más firme vuestro llamamiento y elección, porque haciendo estas cosas no tropezaréis jamás. Porque así nos será dada ampliamente la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¡Wow! ¿Qué nos está diciendo Pedro? Que necesitamos ejercitarnos espiritualmente. Esto no estamos hablando de niveles. Está hablando de una ejercitación que es continua. Así como el Señor empezó una buena obra y dice que lo perfeccionará, nos está perfeccionando. Somos una obra de arte en las manos del Señor, pero en continua transformación. Por eso dice Pablo en Romanos, no os conforméis a este siglo, sino estéis transformados por la renovación de vuestro entendimiento, para que puedas comprobar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. ¡Wow! Estar plenamente no convencido, sino con la plena convicción de que nos lleva en el hoyo de su mano, que nos está fortaleciendo, nos está dando todas las herramientas para poder perseverar en Él. ¿Qué estamos haciendo con nuestras debilidades? Porque uno puede ser la impulsividad. Yo todavía estoy luchando con mi carácter. La impulsividad, mis reacciones ante las circunstancias. Los coléricos, el bajarle 2 a la explosividad. Los melancólicos, el bajarle 2 al orden o a la melancolía. Los sanguíneos al desorden, a la imprudencia, al hablar o al accionar. Los flemáticos en su extrema calma. Ahí tenemos falla de carácter. El hecho de que seamos líderes o pastores no nos hace superhombres ni supermujeres. Somos humanos. Tenemos tendencia al error, lo que no podemos estar viviendo en el error. Por eso dice Pablo, una cosa ciertamente hago, dejando todo de atrás y extendiéndome a los que está delante, al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. ¡Wow! Denle un fuerte aplauso al Señor. Porque cuántas circunstancias adversas, como decía mi esposa al principio de la oración, nosotros no sabemos cómo fue su semana, pero el Señor sí lo sabe. Pero cedimos o perseveramos en el Señor. Porque a veces son circunstancias que son fuertes y a veces pensamos que no podemos. Resulta que el domingo de resurrección, yo llegué aquí al primer servicio y llegando al servicio tuve que regresarme a la casa porque hubo una emergencia. ¿Cuál fue la emergencia? El sábado, el día anterior, una compañera de mi esposa de diálisis quedó en casa. Pues se sentía muy mal, anímicamente estaba muy decaída. Y el domingo, cuando llegué aquí, me llamó. Mira, le dio un tele a la chica. Me fui para ver qué sucedía. Lastimosamente, llegó sin signos vitales al hospital. Falleció en casa. ¿Que era fuerte? Fue fuerte, sí. Un final inesperado, puede ser que sí. Pero en medio de tanto dolor, algo maravilloso sucedió. En la madrugada, ella hablando con mi esposa, ella tuvo esa revelación y entregó su vida al Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor. Reconoció que en su vida faltaba algo y que Jesús lo podía suplir. Y pidió perdón. Uno no sabe cuándo parte de este mundo, hermano. Por eso es que necesitamos vivir cada día como si fuese el último día. Y viene la gran pregunta. Si hoy partes, ¿estás listo? ¿Estás preparado? Ya puedes decir como Pablo, he acabado la carrera, he batallado la batalla de la fe. Ya puedes decir, llévame Señor, estoy listo para la libación.
Necesitamos de la fe, esa firme persuasión que viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Necesitamos de la virtud, que es la excelencia moral, de que todos esos dones, talentos, habilidades que nos fueron dados para el extendimiento de su obra, lo pongamos en práctica. Necesitamos del conocimiento, pero no ese conocimiento de búsqueda, de saber mucho, sino de que ese conocimiento se relaciona con la teoría. Que aquello que aprendiste lo puedas poner por obra. El dominio propio, la habilidad de tener las riendas de uno mismo. Y habían 4 palabras que, investigando sobre eso, me impactaron. 1, en griego sofrosine, moderación, discreción y autocontrol. Cuando la pasión ha sido sojuzgada completamente de la razón, fuerza interna perfecta. ¿Quién ha alcanzado la fuerza interna perfecta? Nadie. Por eso el Señor está perfeccionándonos día a día. Estamos en un proceso de transformación. Acolasia, desmesura. Cuando la razón está sometida completamente a la pasión. Deseo desmedido e incontrolable, la concupiscencia. Acrasia, falla de carácter. Cuando la razón lucha, pero la pasión prevalece, la incontinencia. Encratella, ejercer el dominio propio. Cuando la pasión lucha, pero la razón prevalece. Fuerza para controlarse. Eso es lo que hace el Señor en nuestra vida. Nos da la fuerza para controlarnos. Necesitamos de la paciencia, el mantener la calma ante las circunstancias difíciles. Necesitamos de la piedad, el poder accionar, que todo sea agradable al Señor. Lo que hacemos, lo que decimos, incluso lo que pensamos. Necesitamos del afecto fraternal, de que ese amor que fue derramado en la cruz de Calvario por ti y por mí, y que fue depositado en nosotros el momento que en Él creímos, como hablamos hace un rato, más que vaso de barro, porque somos frágiles, debemos ser jarras. ¿Cuánto estamos dispuestos a derramarnos en otros? A dar por gracia lo que hemos recibido de gracia. El amor, la piedra fundamental, el vínculo especial. En el cual muchos reconocen de que somos hijos de Dios, de que cumplimos su mandamiento, que amamos como Él ama. ¿Cuánto estamos siendo esa luz en medio de la oscuridad? Siendo esa sal que sazona donde quiera que vaya. En no ser uno más del montón, sino aquel que marca la diferencia en Cristo Jesús. Así que ponga sobre sus pies, hermano. Ponga la mano en su corazón y deja que el Señor ministre lo más profundo de su mente, de su corazón. Porque aquel que es hijo de Dios, aquel que ha recibido y ha declarado que Jesús es el Rey de su vida, aquel que fue sellado por el Espíritu Santo que lo guía a toda verdad, deja que lo ministre. Que todo pensamiento, emoción, sentimiento contrario a Él sea desarraigado. Que usted salga hoy con la plena convicción de que usted es un hijo de Dios. De que usted fue llamado a marcar la diferencia, a no ser uno más del montón. A ser la luz en medio de la oscuridad para muchos que andan descarriados, que andan como volador sin cola, que andan extraviados, que podemos ser sus embajadores en hechos, en palabra, en conducta. Amado Dios, que nuestra fe, Señor, pueda expresarse en cada una de nuestras acciones, en cada uno de los
dones, dotes, talentos, habilidades que tú nos has entregado. Y que esta experiencia, Padre amado, profundice nuestro conocimiento de ti, de que podamos conocerte aún mejor, conforme a leyendo tu palabra, siendo consciente de cada uno de los principios que tú nos das, que tú nos expresas, y el poder vivir conforme a ese principio. El poder profundizar, Señor, conforme a tu palabra, en nuestro conocimiento de nosotros mismos. Y el poder saber dónde ejercer el dominio propio. Y que esto a su vez nos exige de nuestra paciencia, que se desarrolla manteniendo nosotros la vista en Cristo Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Gracias, Padre, porque tú nos transformas, tú nos llevas de victoria en victoria, de gloria en gloria, de que esta actitud nuestra conforme a ti nos facilite esa apertura hacia nuestros hermanos de la fe, hacia las personas que no te conocen, para expresar ese amor fraternal que tú has derramado en cada uno de nosotros, y que esto florezca hasta un amor sin reserva ni restricciones, porque el amor es el vínculo perfecto, el cual nos une a todos como ese edificio tuyo, Padre amado. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque eres tú el que estás obrando de una manera sobrenatural en este momento. Gracias, Señor, porque es tu Santo Espíritu que aviva nuestra fe, que aumenta nuestra sensibilidad, que podamos estar aún más atentos a tu voz, a tu palabra, de que tengamos la determinación de hacer lo correcto, de que tengamos la determinación de ser agradable a ti, en lo que hagamos, en lo que digamos, incluso lo que pensemos. Y por eso, Señor, te damos a ti toda la gloria, toda la honra, porque esa hora preciosa que comenzaste con cada uno de nosotros, tú eres fiel y tú cumples cada una de tus promesas. Y tú dices que nos perfeccionará hasta alcanzar la estatura del varón perfecto, que es tu Hijo amado Cristo Jesús en nuestra vida. Gracias a ti te damos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén.